¿Qué tal? ¿Cómo están todas, todas? Bienvenidas, personal de la salud que nos acompaña en cada sesión. Estamos transmitiendo desde el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Este es el programa anual de videoconferencias del Departamento de Educación Continua y también damos el agradecimiento a la licenciada Dulce Mejía, ella es psicóloga, está en las redes con nosotros, y a nuestro operador técnico Luis Rodríguez. ¿Qué tal, doctor Esquivias? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, maestra Carmona? Muy bien, muchas gracias. Espero que todos estén muy bien en casa, con mucho frío ahora en este diciembre. Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes. Ya presentaremos a nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy. Recordarles a todos que todo este programa de videoconferencias del instituto que se ha impartido a lo largo de todo este año, lo pueden ustedes consultar en el canal de YouTube del instituto, que es INPRFM. También ahí encontrarán esta videoconferencia que se transmitirá el día de hoy. Para quienes no conocen la dinámica de la transmisión, en un primer momento tendremos la presentación de nuestro ponente invitado. Al concluir su presentación, abrimos una sección de preguntas y respuestas. Les agradecemos a todos ustedes que nos envíen sus preguntas durante la transmisión a través de los comentarios del Facebook Live. Las tomaremos todas estas preguntas en la parte final y, bueno, finalmente estar muy atentos a la presentación de nuestro ponente. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, y desde la anterior presentación ya hablábamos de la relación entre la obesidad, sobrepeso y la salud mental. Hay que agregar que para la atención de los trastornos de la conducta alimentaria también debemos de abordar aspectos sobre la elaboración y uso de las guías clínicas, así también el conocimiento de las prácticas terapéuticas y otras acciones preventivas con el objetivo de proporcionar a los profesionales de la salud recomendaciones prácticas para la detección y tratamiento con las alternativas terapéuticas aplicables a cada proceso. ¿Qué agregas, doctor? Así es, y creo que es conveniente ir de la mano, ir más allá con los especialistas de este trastorno, como el doctor que presentaremos el día de hoy, para poder ir más allá de los sistemas de clasificación y poder ahondar en los elementos fenomenológicos de estos trastornos, en los elementos diferenciadores entre ellos y entre sus distintas comorbilidades para estas condiciones. Entonces, vaya que es un tema que amerita una actualización de manera permanente y creo que en este sentido es el título de esta videoconferencia, A la vanguardia en los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, sí, doctor. Y nos acompaña el especialista, pues más destacado aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría en la temática, es el doctor Alejandro Caballero Romo. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM. Es médico psiquiatra por la Secretaría de Salud en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la UNAM, y es fundador de la clínica precisamente de la conducta alimentaria aquí en el instituto desde 1996. También el doctor Caballero es profesor del curso de posgrado en trastornos de la conducta alimentaria aquí en el instituto desde el 2001. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación, le damos la bienvenida y es suya la palabra. Pues muchas gracias al doctor Esquivias, a ti por la invitación. Cada año lo hacemos con mucho gusto y esperemos que este año haya muchas preguntas y podamos hacer un bonito diálogo con la audiencia. Bueno, pues como decía el doctor Esquivias, vamos a abordar el día de hoy no tanto alguna entidad en particular, aunque sí nos vamos a enfocar a las conductas alimentarias que tienen que ver con el trastorno por atracón, con el picoteo o grazing. No vamos a hablar de criterios diagnósticos, vamos a hablar más bien de la fenomenología de las ingestiones alimentarias que se relacionan con la obesidad. En este sentido, la conducta alimentaria de los pacientes que pueden tener obesidad, vamos a ver que también pueden no tenerla, pero que presentan ingestiones exageradas de alimentos, lo que denominamos una hiperalimentación. Pero ¿de qué manera es que estos pacientes pueden presentar estos episodios de hiperalimentación? Bueno, todos nosotros hemos escuchado hablar de los atracones. Para nosotros en la clínica, me refiero a la clínica
que efectuamos todo el tiempo con este tipo de pacientes, tenemos que distinguir entre atracones objetivos y atracones subjetivos para empezar. Un atracón objetivo se caracteriza por una ingestión exagerada o superlativa de alimentos. En realidad, lo que dicen los sistemas de clasificación, como el DSM, lo describe como una ingestión superior a lo que 2 o más personas comparables en edad, en género, e incluso yo iría un poco más allá en cuanto a pues nivel socioeconómico, etcétera, comerían bajo las mismas circunstancias, ¿sí? Una cantidad exagerada que sería superior a 2 o más personas de lo que se comería normalmente, pues. Estas ingestiones se hacen en lapsos menores a 2 horas. Esto quiere decir que son ingestiones voraces, muy rápidas, y realmente es raro que lleguen a 2 horas. Son ingestiones que duran 10, 15, 20 minutos, media hora, y durante esos minutos la cantidad ingerida es realmente importante y así lo describe el paciente. Pero la tercera característica, y por eso se los puse con rojo, es la pérdida de control. Esa es sine qua non. O sea, si no hay pérdida de control percibida por el paciente durante estas ingestiones exageradas, no tenemos atracón. Tenemos un periodo o un lapso, mejor dicho, de hiperalimentación o de sobreingestión que no cumple todos los criterios para ser considerado clínicamente un atracón. Si se reúnen estas tres características, entonces estamos hablando del atracón del tipo objetivo. El atracón objetivo es aquel que se observa en los pacientes con bulimia nervosa y con trastorno por atracón. Eventualmente podemos encontrar pacientes con anorexia nervosa del tipo atracón purga que pueden presentar atracones objetivos. El segundo tipo de atracón se denomina subjetivo. Si ven ustedes en la lámina, es prácticamente igual, pero las ingestiones de alimentos son en una cantidad menor. ¿Sí? Pueden ser consideradas ingestiones normales o incluso mínimas, pero donde hay la percepción subjetiva de la pérdida de control. ¿Por qué señalo tanto y subrayo esto de la pérdida de control? Porque justamente es lo que nos va a enlazar a la psicopatología que acompaña a este tipo de trastornos alimentarios. Nosotros tenemos que considerar que los trastornos alimentarios no son la última condición clínica del paciente mediante la cual si lo resolvemos ya se resolvió todo el problema. En realidad, el trastorno alimentario es la punta del iceberg. Por debajo está y subyace una serie de situaciones que son muy personales y que dependen de, digamos, el periodo en el que está viviendo la persona, de las condiciones en las que se desenvuelve, de su entorno que detona estas conductas y también de sus filtros emocionales alterados o la forma en la que interpreta los detonantes, en donde pueden sentirlos muy intensos, desencadenar una respuesta realmente fuerte y entonces coalescer en un atracón, particularmente un atracón objetivo. Es por eso que para nosotros la pérdida de control es un elemento importantísimo cuando estamos evaluando la fenomenología de las sobreingestiones de alimentos. Bueno, otra manera de sobreingerir alimentos es el denominado en inglés grazing. Aquí en México nos queda muy bien, todos entendemos el picoteo o lo que pudiera ser también, de acuerdo al diccionario, la traducción de grazing es el pacer, ¿sí? Es este fenómeno que presentan algunos animales que van pastando durante todo el día comiendo. En este sentido, el grazing ya es considerado una conducta anormal
en la patología alimentaria y existen dos tipos, ¿sí? Son el grazing percibido por el paciente pero sin control de ellas, nuevamente enfatizo la pérdida de control, y el otro grazing o el otro picoteo, que es aquel que pasa desapercibido por el paciente, pero finalmente, ¿sí? En la noche, en la tarde, se da cuenta de que ha comido en una gran cantidad de alimentos repartida a lo largo del día. Son sobreingestiones durante el día. En este sentido, esta es una forma adicional que es diferente de los atracones, ya sea subjetivos u objetivos, pero que también se relaciona con la psicopatología, la comorbilidad que observamos en este tipo de pacientes. Fíjense ustedes que la pérdida de control que denotan los pacientes y que observamos en la clínica, si nosotros lo vemos como una línea continua, de un extremo tenemos las ingestiones inadvertidas, que sería este picoteo, mientras que en el otro extremo tendríamos el atracón objetivo. Digamos que esta es una manera de poder entender cómo de cualquier forma estamos hablando de una pérdida de control del individuo, y es una pérdida de control que se acompaña de disforia y que incluso puede incrementar esta sensación que fue detonada, ¿sí? Porque muchas veces esta conducta o este tipo de reacciones en cuanto a la alimentación pueden tener que ver con un evento reciente que el paciente considera como agresivo, como tenso, como estresante para sí mismo, y entonces decantarse en cualquiera de estas sobreingestiones. Fíjense ustedes que en pacientes bariátricos, ¿no? Interesantemente, bueno, ustedes saben que las intervenciones quirúrgicas que están aprobadas para obesidad, pues son de diferentes tipos, hay diferentes técnicas, pero es frecuente observar que si un paciente ha sido operado y tiene trastorno por atracón, ¿sí? Puede después de la operación seguir un mismo patrón de pérdida de control, aunque ya no tenga esas ingestiones de cantidades enormes de alimentos, o sea, caer en el picoteo o caer en el grazing. Y este es algo que ha llamado mucho la atención en la literatura desde hace algunos años por los equipos psicológicos y psiquiátricos que atienden a este tipo de pacientes y que han descrito que son conductas alimentarias que pueden aparecer después de la cirugía incluso. Ellos denominan un periodo de luna de miel de aproximadamente 6 meses, un año después de la cirugía, y al término de ese periodo es frecuente observar que empiecen a presentar picoteo o que tengan atracones que incluso llenen los criterios de trastorno por atracón. Hablando un poquito de obesidad, les quise poner esta diapositiva porque, pues, como sabemos en México, este es un gran problema de salud. Esta diapositiva es de la OCDE y la verdad es que me llamó mucho la atención, ¿no? Que incluso hay un cálculo en que este problema puede disminuir el Producto Interno Bruto de nuestra sociedad en un 5.3%, ¿verdad? Además de otros datos que vemos aquí arriba, como que 1 en 3 adultos, pues son obesos, de acuerdo a las estadísticas, y nosotros como mexicanos vivimos un promedio de 4.2 menos años debido al sobrepeso o a la obesidad, ¿sí? Y es de las reducciones en expectativa de vida más grandes que se observan en los países que se analizan y que pueden ustedes observar aquí abajo. Bueno, ¿qué hay respecto a la obesidad y el trastorno por atracón? Otra característica importante es esta. Todo el mundo pensamos al principio, bueno, el trastorno por atracón debe ser un paciente que curse con obesidad o con sobrepeso. Pues no, la sorpresa es que aproximadamente la mitad
de los pacientes con criterios para trastorno por atracón no tienen sobrepeso, más bien no tienen obesidad, pueden estar en sobrepeso o incluso en peso normal. Y eso es interesante. En esas circunstancias, yo creo que conviene mencionar, aunque no traigo una lámina específica, que el trastorno por atracón es una entidad nosológica ya reconocida como un trastorno específico de la conducta alimentaria en la clasificación norteamericana y se caracteriza por tener cuando menos un atracón, ¿sí?, objetivo a la semana, sin conductas compensatorias, o sea, sin provocación de vómitos, abuso de laxantes, diuréticos, enemas, ¿sí? Y que ha estado presente por cuando menos 3 meses. Esos son los criterios básicos para diagnosticar el trastorno por atracón. Muy bien. En ese sentido, la mitad de los que lo presentan, como hemos mencionado, no son obesos, ¿sí?, aunque el 14.8% tienen obesidad mórbida también. O sea, tenemos pacientes con trastorno por atracón con grandes niveles de obesidad. Y la prevalencia de pacientes con trastorno por atracón en búsqueda de cirugía bariátrica varía de un 13 a un 27%. O sea, si dentro de nuestra audiencia hay personas dedicadas a este grupo clínico, que son los pacientes bariátricos, tengan en mente que hasta un cuarto, más bien un cuarto de 100, o sea, el 25% de pacientes que ustedes van a atender en estas clínicas de cirugía bariátrica pueden tener criterios para trastorno por atracón. En ese sentido, ya sea que estemos hablando de trastorno por atracón, de bulimia nervosa con atracones, evidentemente, ¿cuál es la liga del atracón específicamente con la psicopatología que presentan estas personas? Bueno, se ha demostrado que los atracones, pero no la obesidad, se asocian con mayor psicopatología en los pacientes con trastornos afectivos, ya que el 30% de estos pacientes presentan atracones. Y quizás esto en el campo de la psiquiatría no lo exploremos a profundidad cuando estamos especializados o viendo pacientes de otras entidades como puede ser el espectro, los padecimientos del espectro bipolar. Valdría la pena explorar la presencia de atracones objetivos y en ese sentido, si se encuentran, pues interconsultar a la clínica de conducta alimentaria en nuestro caso o ir más al fondo, porque cualquier psiquiatra podría diagnosticar un trastorno por atracón o un trastorno del tipo bulimia nervosa y referirlo para tratamiento. Bien, en estas circunstancias, cuando existe un trastorno de la conducta alimentaria en los pacientes con trastorno bipolar, el 27% son de estos pacientes que tienen atracones. Y si consideramos al trastorno bipolar con atracones, hasta un 90% reúne todos los demás criterios para cualquier diagnóstico de la conducta alimentaria que curse con atracones, ya sea bulimia nervosa o trastorno por atracón. ¿Qué hay con respecto a la ansiedad? Bueno, los trastornos de ansiedad son comórbidos en general con el trastorno por atracón hasta en un 65%, o sea, la comorbilidad es bastante importante, ¿sí? Y se han considerado dos hipótesis para explicar la comorbilidad entre la ansiedad, cualquier trastorno, y cualquier trastorno alimentario con atracones. En este sentido, padecer ansiedad como un factor de riesgo para el desarrollo de atracones, porque probablemente sirven como reguladores emocionales. Y eso es cierto. El paciente que tiene una ingestión con las características de atracón, que ya vimos, el atracón objetivo particularmente, describen cómo el trastorno, el atracón, mejor dicho, disminuye, atenúa o incluso disocia a la persona de un estado emocional previo caracterizado por altos montos de ansiedad. Por otro lado, aparentemente ambos síntomas comparten
ciertas vulnerabilidades biológicas, ¿no? O sea, la neurobiología de la ansiedad está intrínsecamente relacionada con la neurobiología. Digo, hay zonas en donde coalescen de los atracones, ya sea bulimia nervosa o trastorno por atracón. ¿Sí? La prevalencia general en la población es del 29%, y en las personas con obesidad vemos que está un poquito más elevada esa prevalencia de cualquier trastorno por ansiedad, hasta el 30.5%. Pero estos pacientes tienen una propensión a estilos de vida no saludables, que incluso podrían empeorar este síntoma o estos trastornos de ansiedad. ¿Qué hay en relación con las adicciones? Bueno, ¿por qué les hablo de adicciones en este momento? Pues por la pérdida de control, ¿no? Por esta necesidad de la novedad, por otro lado, como característica de personalidad. Y se reporta que hasta el 50% de los pacientes con trastornos, con algún trastorno alimentario que tenga atracones o con el trastorno de atracón, cursan con un trastorno por uso de sustancias alguna vez en su vida. El 41% han consumido alcohol en forma excesiva y el 30% otro tipo de sustancias, particularmente marihuana cuando se está trabajando con adolescentes. ¿Qué hay en relación al trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Bueno, desde hace tiempo se sabe que los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención, tienen hasta 16 veces más riesgo de presentar atracones que los niños sin este trastorno por déficit de atención. Eso, la verdad es que les debe parecer muy interesante. Son diagnósticos en donde existe esta impulsividad elevada, tanto en el trastorno por déficit de atención como en el trastorno por atracón, y es ahí donde existen estas ligas que yo les hablaba anteriormente, ¿no? Y por eso, pues, mi decisión de hoy de no hablar especialmente de un trastorno específico, sino más bien de dar una revisión sobre la fenomenología del trastorno alimentario que curse con atracones o de las personas que cursen con obesidad y atracones y su comorbilidad en este caso, ¿sí? Además, se ha reportado que el trastorno alimentario más frecuente en el trastorno por déficit de atención es precisamente el trastorno por atracón, hasta un 8%. Si tomamos en cuenta que la prevalencia general del trastorno por atracón, claro, aquí en adultos es de alrededor de un 2-3%, ¿sí? Imagínense que esto se eleva al 8% si es que existe trastorno por déficit de atención en las personas. Bueno, en este sentido, los pacientes con trastorno por déficit de atención y que tienen trastorno por atracón tienen más comorbilidad psiquiátrica en general que los pacientes que tienen TDA, pero que no tienen trastorno por atracón. En este sentido, existe pues la concepción de que su evolución es peor en términos de trastorno por déficit de atención y se dificulta su manejo. Además, se ha descrito una asociación entre los síntomas de hiperactividad e inatención e hiperactividad e impulsividad con los atracones. En relación a la heredabilidad, como ustedes saben, la heredabilidad es la porción de la varianza, ¿sí?, de un fenómeno clínico. En este caso, estamos hablando del autocontrol y de la impulsividad. La porción de la varianza explicada por aspectos biológicos, particularmente genéticos. No quiere decir que se pasan en un 60% o en un 50% de padres a hijos. Eso no es heredabilidad. Lo que quiere decir es que cuando se estudia el fenómeno, pues existen una de dos, o es la cuestión biológica o es el medio ambiente. Y como ustedes están viendo, tanto el autocontrol como la impulsividad tienen una carga biológica, genética muy importante. Como dimensiones, ¿no? Como dimensiones de conducta en los humanos.
Les quise poner esto nada más como me lo encontré apenas en este sentido, ¿no? Se me hizo interesante para explicarles un poquito que hablar de impulsividad es hablar de diferentes facetas y que si vamos quitando capas, ¿sí? Vamos encontrando que en el centro de todo, bueno, pues está evidentemente una propensión genética. Insisto, también hay una influencia ambiental a lo largo de la vida del individuo que facilita que esto se dé, pero bueno, existen una expresión de proteínas, de RNA mensajero, de circuitos neuronales, neuronas, que tienen que ver con el funcionamiento mientras se expresa, el funcionamiento cerebral mientras se expresa la conducta de la impulsividad, que se caracteriza también por ciertas peculiaridades en la toma de decisiones, en la inhibición motriz, ¿verdad? Esto que genera frecuentemente observaciones importantes en cuanto a que los pacientes impulsivos no pueden posponer la recompensa, sino requieren recompensa inmediata cuando se les somete a paradigmas investigando este tipo de faceta. ¿Sí? Hay una impulsividad en relación a la atención, ¿verdad? Etcétera. Y a todo esto, pues es lo que conocemos como impulsividad. ¿Sí? Y en términos un poco más sencillos, ¿no? Pues la impulsividad, ¿qué es? ¿Cómo se ve y cómo la vive el sujeto? Pues es cuando efectúa acciones sin considerar, sin pensar en las consecuencias. Es cuando reacciona por impulso y no somete a un filtro adecuado la respuesta que va a tener. A veces los pacientes, incluso ya cuando se bajó esta marejada emocional que detonó un acto impulsivo, entonces pueden sentir que actuaron en exceso, incluso sentir culpa, ¿no? Si hubo una situación difícil para otras personas propiciada por los pacientes, etcétera. Pero es una característica constante. Por eso es que lo tocamos aquí como parte de esta ponencia. Hablando un poquito más de esto, bueno, tenemos que el paciente con obesidad, ¿sí? Y el paciente que tiene trastorno por atracón, que en los óvalos que están viendo ahí, pues está con unas abreviaturas. OB es grupo de obesidad, BED en inglés es Binge Eating Disorder, que es trastorno por atracón, pues tienen características como una sensibilidad a la recompensa, ¿verdad? Tanto presente, tanto en pacientes con obesidad como en trastorno por atracón, y una conducta espontánea, sobre todo relacionada con los alimentos, observable en pacientes que tienen trastorno por atracón. Y evidentemente, pues existe una zona compartida en donde encontramos pacientes que tienen obesidad y trastorno por atracón. En este sentido, estas diapositivas, por cierto, las tomé de una ponencia de un gran amigo mío, exalumno de nosotros, el doctor Fernando García, que se encuentra en León, Guanajuato, destacadísimo, pues ya clínico en la conducta alimentaria y como psiquiatra general. Entonces, en una de sus ponencias que nos hizo favor de dar aquí en los cursos del instituto, pues le pedí algunas diapositivas que tuve a bien ponerles a ustedes en este momento. La impulsividad en este sentido, relacionada con el déficit en el control de la ingestión de alimentos, ¿verdad? Tiene varias vertientes. Los análisis factoriales de la impulsividad, pues nos dan dos factores principales. Una sensibilidad a la recompensa aumentada, o sea, definida como un impulso para obtener el estímulo gratificante, y una conducta explosiva espontánea, ¿verdad? Que es esta conducta, la rash spontaneous behavior que pusimos en la diapositiva anterior. Esto es definido como una tendencia a actuar explosivamente sin consideración de las consecuencias asociada a conducta desinhibida y pérdida de control. Ahora, antes de pasar al trastorno por atracón, les tengo que mencionar que hace muchos años el doctor Lacey describió la bulimia nervosa multiimpulsiva. O sea, pacientes
con criterios para bulimia nervosa, pero que no se quedaban en bulimia nervosa, sino que eran pacientes que presentaban impulsividad en otras esferas de su vida, ¿no? En la esfera sexual, en la esfera social, ¿verdad? Pacientes con tendencia a actuar impulsivamente, a ser agresivas, a entrar a las tiendas y robar pequeños objetos por el impulso y también por la adrenalina, entre comillas, que esto les genera, de acuerdo a lo que ellos dicen, ¿no? Y por otro lado, tenemos el trastorno por atracón, que básicamente es sobre lo que estamos desarrollando este tema, que es la sensibilidad a la recompensa que ya dirigida a la conducta alimentaria determina la preferencia de alimentos. Esto es un factor principal en el inicio del episodio de atracón. Y la conducta explosiva espontánea, lo cual quiere decir que tiene el paciente incapacidad para resistir la urgencia al atracón. Aquí, hay dos situaciones interesantes. El paciente, cuando elige alimentos para atracarse, como siempre les digo en los cursos, no elige alimentos que no le generen gusto o placer. Usualmente elige alimentos dulces o combinaciones de dulces con grasos, como puede ser la repostería. Y en otras ocasiones también, pues, alimentos salados, ¿no? Como son las frituras, guisados sabrosos, etcétera. Y esta es, digamos que el perfil de elección de los pacientes. Es muy raro, y yo antes decía, jamás había visto yo a una paciente con atracones de lechugas y listo, o rábanos, que por cierto, pues podrían ser considerados comidas saludables por estos pacientes, o comidas que no, o alimentos, mejor dicho, que no tienen riesgo para subir de peso. Pues no, resulta que aunque estudiemos pacientes con anorexia nervosa que presente atracones eventualmente, sobre todo esta anorexia nervosa tipo atracón purga, sus elecciones particularmente son de esos alimentos rechazados y temidos por todo el tiempo por la paciente. ¿Sí? Lo cual resulta muy interesante también. El atracón tiene una connotación con el placer, ¿sí? Y también, a través del placer, rechazar, hacer a un lado la disforia, distraerse o incluso disociarse, porque hay pacientes que dicen durante el atracón, yo siento que no soy yo, me siento hasta otra persona, ¿sí? Y bueno, cuando vuelvo a mi realidad después del atracón, empiezo otra vez con la disforia, con la culpa, pero ahora ya por el atracón, ¿sí? Sobre todo en pacientes con bulimia nervosa, y esto les genera conductas compensatorias obviamente anormales, como es la provocación del vómito, el abuso de diuréticos, el abuso de laxantes, etcétera, ¿sí? Pero cuando es el paciente que tiene solamente trastorno por atracón sin conducta compensatoria, ¿sí? En ese sentido, el paciente queda con culpa, queda sintiéndose que ha fracasado, que si tiene el objetivo de bajar de peso, esto se lo hace prácticamente imposible. Y en realidad, evaluar a un paciente que tenga trastorno por atracón y obesidad, en muchas ocasiones toca el corazón, porque son pacientes que sufren mucho, ¿sí? Sufren mucho. Si nosotros nos imaginamos lo que tiene que vivir una persona con obesidad, sobre todo cuando ya es mórbida, en relación a la convivencia social, a tener que subirse a su transporte, a tener que viajar y tener que comprar un boleto de avión o de camión para transportarse, a su propia condición de salud, al esfuerzo físico que hace al cargar en su cuerpo un peso excesivo, que pues los que tenemos la fortuna de no tener esa condición médica, pues podemos imaginarlo muy fácilmente como si nos atáramos 2 o 3 garrafones de 20 litros, ¿verdad?, de agua en el cuerpo, y con eso nos tuviéramos que mover todo el tiempo, el dolor de espalda, el dolor de articulaciones. Y luego el paciente con obesidad va al médico y hay médicos, colegas médicos que
pues los regañan, los culpan del problema, les insinúan o directamente les dicen o les demuestran, entre comillas, ¿no? Eso de la demostración, que es culpa de ellos porque no hacen el plan alimentario, porque no se mueven, porque no hacen ejercicio. Entonces, cuando nosotros vemos a estos pacientes, pero que además tienen trastorno por atracón, en realidad estamos tocando fibras muy sensibles. Son pacientes que sufren mucho y eso tómenlo muy en cuenta cuando evalúen a estos pacientes. Bueno, en relación a los pacientes que resisten tratamiento, los pacientes con trastorno por atracón que son resistentes a tratamiento, bueno, y hablando un poquito de las regiones cerebrales en donde se encuentran ciertas alteraciones, se ha encontrado una hipoactivación córtico-estriatal anticipatoria en pacientes con trastorno por atracón. También se ha encontrado una menor activación ventral estriatal en anticipación a la recompensa, ¿sí? Es concordante esto en sujetos con menor actividad estriatal cuando se exponen a un estímulo alimentario y, por supuesto, esto puede tener que ver con su aumento desmedido de peso. Ahora bien, esta hipoactivación córtico-estriatal no solamente se ha observado en el trastorno por atracón, sino en pacientes que tienen otras patologías caracterizadas por impulsividad, ¿verdad? Y compulsividad también, como puede ser el juego patológico, la dependencia al alcohol, la dependencia a tabaco, etcétera. También se ha hablado que este grado de hipoactivación se correlaciona con el grado, se correlaciona inversamente, se correlaciona directamente con el grado de impulsividad y con la gravedad de la psicopatología. Aquí nada más para recordar un poquito cuáles son las zonas cerebrales que nos ayudan a contener los impulsos, pues evidentemente es la corteza prefrontal, particular la corteza prefrontal media y la corteza prefrontal ventromedial. Bueno, la adicción a las drogas, tocando un poquito este aspecto, ¿no? Que es frecuente en pacientes con trastorno por atracón. La adicción a las drogas abarca un ciclo recidivante de intoxicación, atracón, abstinencia y craving de droga o de alcohol, ¿sí? Intoxicación. Podríamos traducir esto en la conducta alimentaria como el atracón, ¿sí? La abstinencia después del atracón y el craving, que es esta búsqueda nuevamente del estímulo, algo similar, no igual, ocurre en los pacientes con trastorno por atracón. Por eso la fenomenología de las adicciones con la fenomenología clínica del atracón y también de la obesidad mórbida, en este caso, que cursan con episodios de sobrealimentación, sean o no atracones, es interesante porque tenemos incluso los puntos de vista de varios grupos de investigación a nivel mundial que han propuesto, ¿verdad?, que exista una adicción a los alimentos. ¿Sí? En particular, digo, desde mi punto de vista, todavía no se puede generar, no hay suficiente evidencia como para pensar que es exactamente lo mismo, pero sí comparten muchísimas características, ¿verdad? En particular, en las zonas dopaminérgicas, ¿sí? Los alimentos ricos y degustables, como pueden ser los azucarados o los salados, o las frituras, justamente lo que hacen es estimular el sistema dopaminérgico al mismo nivel que lo estimulan diferentes tipos de sustancias. En los circuitos tradicionales relacionados con la adicción, bueno, pues tenemos el mesencéfalo y los núcleos basales con las áreas que están ustedes viendo ahí y que justamente están relacionadas con la recompensa al recibir la sustancia, el condicionamiento para buscar la sustancia, ¿sí? Y la formación de hábitos a final de cuentas. En este sentido, el paciente
Y aquí ya hablo más bien del paciente con trastorno por atracón. Pero puede ser esto aplicado a alguna adicción. Pues del lado derecho ustedes están viendo cómo esquematiza la doctora Nora Volkow, ya en un artículo viejito, pero bastante interesante, cómo esquematiza el manejo de los estímulos prominentes en el medio ambiente. Evidentemente, para un paciente con alguna adicción, un estímulo prominente podría ser ver los restos de su anterior consumo, o puede ser ver a su dealer, aunque no tenga la intención de comprar. En este sentido, es un elemento externo que protruye en su entorno y fija su atención, dejando de lado todo lo demás del entorno, ¿sí? Bueno, una persona que tiene un autocontrol, ¿sí? Una autorregulación, digamos, funcional, puede tener un manejo de estímulos relevantes del medio externo o prominentes, en donde pueda decir no, pueda poner un stop o un alto y decidir no, no vamos en este momento o no vamos en absoluto por este estímulo. Pero del lado derecho, ustedes están viendo que la percepción del paciente, en el caso de la conducta alimentaria, sería la percepción de alimentos disponibles en el entorno, accesibles, altamente degustables, ¿sí? Del paciente, puede constituir un elemento que adquiera, al igual que para el paciente con adicción, pues el ver su entorno donde se desencadena esta conducta. En el paciente con atracones, en cualquiera de los trastornos alimentarios que los presentan, pues el ver y tener a la disposición la sustancia, en este caso el tipo de alimentos que le pueden facilitar el atracón, pueden hacer que su control falle y entonces se haga pequeñito, que no funcione y que entonces tenga este impulso, esta acción para decidir, pues vamos por él, vamos a tener un atracón. Y aquí me detengo un poquito porque hay pacientes que no necesitan un estado disfórico detonante, ¿sí? No necesitan haber hecho un ayuno prolongado, porque ese es otro de los círculos que detonan atracón, hacer un ayuno prolongado y terminar con atracón objetivo. No necesitan ninguno de estos dos. Puede ser solamente por placer o para pasar el rato, sobre todo si están los alimentos disponibles en el entorno. Y en este sentido, cobra relevancia esta propuesta de que en estos pacientes los estímulos prominentes del medio también pueden detonar la conducta. Por último, bueno, hemos hablado de muchas cosas. Espero pues haber aterrizado algunas ideas de alguna manera pues clara, ¿no? Y si no, bueno, tendremos un periodo de preguntas. Pero no quería dejar de mencionar a esta hormona. Sobre todo, es una hormona que pudiera tener ciertas variaciones en los pacientes bariátricos postoperados, particularmente en la manga gástrica, donde, como saben ustedes, pues se extirpa o se aísla un pedazo de estómago, ¿no? Y que son muy efectivas, a final de cuentas, para el manejo de la obesidad. En estas circunstancias tenemos la grelina. Esta grelina es producida por el estómago. Es un neuropéptido que ocasiona hambre, ¿verdad? En estas circunstancias, bueno, hay muchos estudios que se han hecho en pacientes con atracones y en pacientes con anorexia nervosa, en donde hay alteraciones reportadas interesantes. Pero yo les puse esta diapositiva porque aparentemente, si ven ustedes aquí a la derecha, también hay una elevación de esta hormona en abstinencia alcohólica, ¿sí? ¿Qué tendrá que ver? ¿Será porque el alcohol es un elemento al final de cuentas azucarado o proveniente del azúcar? ¿O tendrá que ver con alguna otra razón por la cual puedan, o sea, algunos han observado esta elevación en los niveles séricos en roedores, ¿verdad? Particularmente hay que mencionarlo, es en roedores, pero es muy interesante. En este sentido, es un dato que nos puede ayudar a pensar que hay una relación intrínseca en el individuo, hasta del sistema hormonal, presente en diferentes
fenotipos conductuales, ya sea el alimentario o en este caso el adictivo. Es una hormona que normalmente pues, se une a este tipo de receptor, que es el receptor secretagogo de la hormona del crecimiento. ¿Sí? Algunos comentan que es por eso que debe llevar H el nombre, porque cuando lo traducimos muchas personas cometen el error de omitir la H. Debe de ser escrita la H cuando describimos a la grelina. Y este receptor está justamente presente en las zonas de la recompensa, como el área tegmental ventral, la sustancia negra, particularmente, ¿no? Y hasta en el hipocampo, que es el que genera memorias, como ustedes recordarán. Y aquí un pequeño diagramita en relación, digo, no se fijen demasiado en los círculos rojos, ¿no? Solamente en este, que son las neuronas sensibles a la grelina, ¿verdad? Que a través del sistema GABAérgico y del sistema del neuropéptido Y y del péptido relacionado a la GOTI, son neuronas muy específicas, detonan una acción positiva o una acción estimulante sobre las neuronas orexigénicas. En esas circunstancias es como la grelina aumenta la ingestión de alimentos. Bueno, como conclusión, existen diferentes tipos conductuales alimentarios caracterizados por alimentación. Hay muchos fenotipos. Desde un punto de vista dimensional, la impulsividad y el autocontrol, entre otras facetas, sustentan el megafenotipo de la hiperalimentación. ¿Sí? Porque nosotros podemos tener un fenotipo impulsivo, un fenotipo de autocontrol en el otro extremo, ¿no? Cuando el autocontrol es muy elevado. Pero en este sentido, el desbalance, ¿no? Entre elevada impulsividad y un autocontrol bajo pueden tener mucho que ver en la expresión de esto que yo llamé, no sé si así lo han llamado a alguien más, pero yo le puse para esta ponencia particularmente ese megafenotipo de la hiperalimentación, que a su vez tiene diferentes particularidades, como hemos visto. Y estas características también se correlacionan con la comorbilidad clínica de los trastornos de la conducta alimentaria, particularmente los que ya hemos revisado. Bueno, eso es todo. Y yo creo que podemos abrir a preguntas o comentarios al respecto. Estos elementos, estos dos componentes. Pero por otro lado, nos damos cuenta de cómo los circuitos neuronales y los genes tienen un efecto pleiotrópico en la conducta. Y bueno, toda esta parte de neurobiológica que nos ha explicado ahora, que desde luego es súper compleja, pueden explicar y aproximarnos a conocer mucho mejor el fenómeno. Y finalmente me quedo con esta parte de cómo a veces podemos tener ideas erróneas sobre la obesidad. Cuando usted nos decía, no todos los pacientes con obesidad tienen trastorno por atracón, es más, apenas el 50% de ellos. Creo que son mensajes muy relevantes y que nos pueden ayudar a tener un manejo de los pacientes con obesidad desde otra perspectiva. Hay algunas preguntas que nos han enviado a través de la transmisión del Facebook Live. Entonces, Rocío, si gustas, podemos comenzar con la primera de ellas. Sí, doctor. Tenemos una relacionada con pacientes interesados en cirugía bariátrica y que presenten trastorno por atracón. ¿Qué recomienda? ¿Seguir el protocolo o referenciarlo con el especialista? Doctor. Sí, gracias. Gracias, doctor Esquivias. Por cierto, espero no haberme pasado mucho del tiempo, ¿eh? También a mí se me fue muy rápido. No, doctor, estamos muy bien y todavía tenemos varios minutos. Adelante. Bueno, muy bien. Sí, con respecto al paciente candidato a cirugía bariátrica, el tener un trastorno por atracón es un bemol importante que tiene que ser considerado por el equipo. ¿Sí? Esto no quiere decir que esté totalmente contraindicada la cirugía bariátrica. De hecho, hace un tiempo corto, yo estuve preparando un tema justamente en relación a cirugía bariátrica y encontré datos interesantes en relación
a que la misma cirugía bariátrica en pacientes que tenían trastorno por atracón quitan el trastorno por atracón. Esto es muy esperable porque pues, disminuye la capacidad gástrica a final de cuentas, pero lo que se recomienda es que el equipo, una vez que ha aprobado la cirugía bariátrica para un paciente con trastorno por atracón, siga este aspecto también, porque como les mencionaba, existe una luna de miel. Después de la cirugía bariátrica, el paciente se porta muy bien, hace todo lo que se le indica, etcétera, y al final de cuentas empieza nuevamente con conductas alimentarias alteradas, que pueden ser picoteo o puede ser francamente una vuelta a los atracones. Ahora bien, si el paciente tiene activo un trastorno por atracón, que ustedes saben, bueno, aunque el DSM pide la frecuencia de una vez a la semana, pero podemos tener pacientes que tienen atracones 7, 8, 20 veces a la semana, evidentemente meter a alguien así a cirugía podría traer una complicación quirúrgica en este caso, ¿no? Entonces, es algo a tomar en consideración. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta relacionada con la dieta low carb. ¿Qué opina de ella, doctor? Pues la verdad es que no me considero con las suficientes herramientas como podría hacer un buen comentario a algún nutriólogo y no quiero pasarme, ¿no? Hacerme pasar por nutriólogo. Yo solamente les puedo decir que las dietas bajas en carbohidratos, ¿verdad? Tienden a ser cetogénicas, ¿no? Y en realidad esto es lo que puede funcionar inicialmente para disminuir de peso, pero lo recomendable, sobre todo en este tipo de pacientes, pues yo no estoy hablando de las dietas que se les dan a los pacientes en general, pero sí en pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, tipo bulimia nervosa o tipo trastorno por atracón, deben ser dietas que incluyan carbohidratos en medidas, digamos, adecuadas, ¿sí? No podemos omitir grupos alimentarios o restringirlos de una manera importante. Gracias, doctor. Me encanta que estamos terminando este programa de videoconferencias ya en esta parte final del año con este tema que nos vincula tanto y que nos amplía la visión, nos lo pone de frente la necesidad de tener manejos interdisciplinarios para distintas condiciones del manejo médico de nuestros pacientes. Como ya bien mencionaba hace un momento el doctor con relación a esta pregunta del trastorno por atracón en pacientes que están en protocolo de cirugía bariátrica, bueno, ya ha sido ampliamente respondido. Efectivamente no existe como una contraindicación precisa para ellos, porque se ha visto en distintos estudios que sí tiene un beneficio para la salud, aun cuando hay esta condición. Sin embargo, el manejo de esta condición durante el protocolo, desde luego que tiene mejores resultados el paciente cuando ha tenido un acompañamiento y un manejo de esta condición después de la cirugía. Y nos pregunta Fabiola Fragoso, es una pregunta muy curiosa porque nos dice, o sea, que las personas que tienen trastorno por atracón no salen de casa por la ansiedad de tener que comer y no haya alimentos disponibles. No sé si llegue en una manifestación clínica a una intensidad de esta manera. ¿Podrá aislarse alguna persona con trastorno por atracón que limite de esta manera su vida diaria, doctor? Pues puede ser, ¿no? La verdad es que no es un dato que nosotros hayamos observado en ningún paciente con trastorno por atracón que a través de su trastorno por atracón se haya aislado por el trastorno por atracón, ¿no? Si es un paciente con niveles de obesidad, estaría yo pensando muy elevados, pues sí entendería que el paciente busque lo menos posible, ¿no? Desplazarse o exponerse socialmente por lo que yo ya les comentaba. Okay. ¿Recomienda, doctor, algún enfoque psicoterapéutico específico para reforzar el autocontrol en esta población? Bueno, en la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Especializada en bulimia nervosa o trastorno por atracón, tiende a tratar este tema, ¿verdad? En particular, y es lo que nosotros usamos particularmente. De acuerdo, muchas gracias. Adelante, Rocío. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor. Tenemos también un planteamiento sobre qué se podría hacer en estos tiempos de pandemia, que se ha visto un aumento en casos
justamente relacionados con atracones. ¿Qué técnica o qué intervenciones recomendaría usted, doctor? Bueno, pues la verdad es que es difícil, porque si habláramos de un aislamiento de un mes, mes y medio, 2 meses, como al principio pudimos haber especulado, ¿no? Sobre todo en esta pandemia, pues podríamos decir que, bueno, hay elementos que pueden distraer la atención, que si se mantiene un buen estado de ánimo, bueno, dirigir esta energía vital hacia actividades que no tengan que ver con el abuso ni de comida ni de alimentos. Sin embargo, ha sido una pandemia cuyo aislamiento estamos por cumplir pues, un año, ¿no? Es un tiempo prolongado y es un tiempo en donde la gente, pues ya muchas, bueno, han perdido la paciencia y empiezan a salir. Y ya han salido algunos reportes, sobre todo de población médica en alto riesgo, ¿sí? Un reporte norteamericano por ahí que vi hace un par de meses, en donde justamente los médicos, uno de sus mecanismos de afrontamiento que reconocían en esta encuesta era comer demasiado y reportar aumentos de peso o incluso tener ingestiones, ¿no? Una mayor ingestión de bebidas etílicas, etcétera, ¿no? Lo recomendable, pues es lo de siempre, hábitos saludables de vida, ¿sí? El hábito es la formación de la rutina y muchas de las personas pueden no tener esta facilidad para hacerlo, pero se puede trabajar. Evidentemente la convivencia social, y evitar denostar, ¿verdad? Si el paciente que está conviviendo con nosotros en casa tiene obesidad o sobrepeso, tratar de dirigirlo a mejores hábitos alimentarios sin denostarlo, sin criticar la imagen corporal, sin humillar, sin forzar a través de este tipo de conductas que de todas maneras no sirven, no ayudan y sí perjudican en mucho a un paciente. Doctor, con relación a otras condiciones asociadas como a atracón, por ejemplo, el atracón subjetivo del que usted nos mencionara hace un momento, o este atracón que tal vez no cumple con la frecuencia de un episodio por semana, pero sí llegan a ser atracones y que son otras condiciones clínicas que se manifiestan, que se expresan, que podemos identificar. ¿Sugiere usted que el derivado del impacto que pudieran tener ameriten un tratamiento, ameriten un manejo farmacológico o no farmacológico? No lo sé, díganos usted. Sí, sí, muchas gracias. Sí, porque son conductas de riesgo, ya, ¿sí? Cuando tenemos un atracón subjetivo que, como ya vimos, tiene pérdida de control, aunque la cantidad es mínima o es normal, entre comillas, ya nos está dando un elemento psicopatológico de enganche para poderlo valorar y decidir un tratamiento. Evidentemente, pues también depende de la frecuencia, depende de la comorbilidad que pueda tener este paciente, si se decide algún manejo farmacológico específico, pero sí es un foco rojo. También nos preguntan, doctor, ¿de qué componente cree usted que es más grande en la obesidad, el factor conductual o el fisiopatológico de la propia obesidad? Bueno, fíjense que hablar de obesidad va más allá de eso, ¿sí? Evidentemente aquí estamos hablando de desequilibrios de un fenómeno, el fenómeno del comer, ¿sí? La acción de alimentarse. Evidentemente, pues hay cargas genéticas, ¿sí? Si hay antecedentes de obesidad en la familia, pues es esperable que la progenie tenga esta vulnerabilidad ante un entorno que se lo facilite, porque no trabaja solamente a través de la genética. Si el entorno es facilitador, ¿sí? Si el entorno es accesible y además detonador de ciertas conductas, es cuando tenemos realmente grandes problemas en esas dos vertientes, un trastorno alimentario y un fenómeno como la obesidad. Pero si nos vamos más allá, ¿sí? Tenemos que ver incluso las políticas generales de un país, de una sociedad,
el etiquetado, que afortunadamente ya le hicieron caso al doctor Simón Barquera, ¿no? Y ya tenemos un etiquetado en México razonable y no complicado. El que la gente pueda utilizar el etiquetado para orientar su alimentación y no para tener alimentos temidos, porque ese es otro de los riesgos del manejo de la obesidad como una entidad epidémica, cuando menos aquí en México. El que al hablar tanto de obesidad estemos insinuando por el otro lado, pues no comas o solamente comes saludable, ¿no? Y entonces detonar otro tipo de conductas del otro espectro, que son los restrictivos, como las anoréxicas nervosas, ¿no? Entonces es muy difícil hablar en realidad de cuál es peor, si uno o el otro. Es la combinación de muchos factores. Así es, y esto da a entender también que la intervención tiene que estar desde un enfoque sistémico. ¿Está usted de acuerdo, doctor? No es claro. Todos los factores que debe de abordar. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Y yo creo que ahora, particularmente a partir de este nuevo etiquetado, se abre una puerta, una oportunidad para precisamente facilitar y estudiar, investigar y proponer alternativas sistémicas al manejo de la epidemia. Ya vimos que pues no fue suficiente lo que otros gobiernos, los gobiernos anteriores han hecho. Evidentemente sí se hizo promoción de la salud, del ejercicio, el mídete, chécate, acude a tu médico, pero seguimos con cifras muy importantes. Aparentemente esto, que es muy serio, pues, en términos de tratar de prevenir o cuando menos de aliviar un problema, no es suficiente. De acuerdo. Tomo una de las preguntas, doctor, que nos han enviado quienes están viendo esta transmisión a través del Facebook Live, y es de Cecilia Gómez, y me parece que es como muy bueno poder tener un comentario de usted con relación a si hay como un viraje o un cambio, una modificación dentro de estos trastornos de la conducta, y si existe como algún patrón más común, más frecuentemente reportado, de que los pacientes con algún trastorno de la conducta alimentaria inicien, por ejemplo, con un trastorno por atracón y luego salten de una forma a otra de manera progresiva, y cómo se puede mantener estos trastornos, estas combinaciones a lo largo del tiempo. Sí, de hecho, lo que se considera es un continuum de alteraciones. En un lado del espectro o de la línea tendríamos la anorexia nervosa totalmente restrictiva. Y del otro lado tendríamos el trastorno por atracón, que es totalmente desinhibido y para nada restrictivo. Y en el inter, diferentes fenotipos psicopatológicos o patologías, como es la anorexia nervosa atracón pura, como es la bulimia nervosa, ¿sí? Como puede ser el picoteo, etcétera. Y sí, los pacientes pueden migrar. Es frecuente observar que una paciente, bueno, no tan frecuente, pero sí es observable que una paciente con anorexia nervosa restrictiva pueda migrar a bulimia nervosa. Eso es lo menos probable, pero una anoréxica tipo atracón purga es más fácil que pueda migrar a bulimia nervosa y después regresar. Una paciente con bulimia nervosa puede quitársele esto de las conductas compensatorias, pero permanecer con atracones, y entonces se convierte en un trastorno por atracón. Si un paciente con trastorno por atracón se convence por influencias externas o por alguna lectura de que vomitando le va a ayudar a adelgazar de peso, entonces, sí, hablar de criterios diagnósticos es muy útil, por supuesto, porque nos ayuda a entendernos, pero no nos explica realmente lo que puede suceder, ¿no? Tenemos que ir, digamos, más al fondo de estas pacientes, y por eso, bueno, ¿qué consideramos remisión? Porque este es otro tema bien importante en los trastornos alimentarios. Los estudios, cuando hay investigaciones acerca de estrategias para tratamiento de cualquiera de los trastornos alimentarios, ponen en el caso de la anorexia nervosa, bueno, se considera remitida si ha pasado este tiempo, sí, con un peso normal y con menstruación, por ejemplo, ¿no? Con un regreso de una menstruación espontánea. A eso ya es remisión. Pero ¿qué pasó en el entorno psicopatológico? ¿Realmente remitió o solamente se aplanó y sigue activo el magma, ¿no? Por debajo? Igualmente en un paciente con trastorno por atracón.
le quito son bien sencillos los criterios. Bueno, si ya no te atracas una vez por semana y permaneces un buen de meses sin atracón, pues ya estás fuera, ¿no? O sea, tú, el que sigue, y no. Tenemos el problema de la obesidad si está presente, y también tenemos las comorbilidades, como ejemplo que ya platicamos. En ese sentido es un campo fascinante, pues porque no es tan fácil. Sí. Claro, y que va mucho más allá del tratamiento farmacológico únicamente, ¿no? Sino del contexto en donde vive el paciente y la circunstancia en la que se encuentra. Nos mencionaba usted sobre estos elementos que favorecen el pobre control de los impulsos, la alta sensibilidad a la recompensa, las alteraciones neurobiológicas que limitan para poder frenar la conducta de estas personas. Y nos pregunta Ixchel Ponce en los comentarios, dice, si existe algún neurotransmisor particular que se asocia al trastorno por atracón. No sé, doctor, si habláramos de una deficiencia dopaminérgica o habrá algún otro. No, es una pregunta interesante, pero como siempre, va más allá, ¿sí? Un ejemplo, la obesidad, ¿no? La obesidad mórbida. Hace ya varios años salió, me parece que fue en Science, un estudio del doctor Eric Stice, que es un connotadísimo investigador, pero de las cuestiones sociales y el tratamiento y prevención de trastornos alimentarios. Y a mí me sorprendió mucho que sale con un articulazo, ¿no? En donde estudia a pacientes obesos con obesidad mórbida y se da cuenta, y eso es lo que reporta, que no era tanto el neurotransmisor, sino los receptores disponibles para el transmisor, ¿sí? Y además hay asociaciones genéticas en esos particulares pacientes con polimorfismos relacionados con la obesidad en sí, ¿no? Entonces, en esas circunstancias no podemos hablar de un neurotransmisor que esté fallando, sino dentro del sistémico de los neurotransmisores tenemos evidentemente a los receptores, y más allá del receptor, quién sabe qué está pasando también. Entonces, no es tan fácil decir es que les falla un neurotransmisor. De lo que hablamos aquí, que es importante también recordar entonces, es que las áreas tegmentales, ¿no? Las dopaminérgicas, están relacionadas con una alta sensibilidad a la recompensa, ¿sí? Lo cual es lo que buscan clínicamente estos pacientes, es recompensarse para poder alejar la disforia que les detonó el atracón, ¿verdad? Y manejar en ese sentido sus respuestas emocionales. Ahora que lo escuchaba, me recordó el estudio de la doctora Nora Volkow justo sobre los receptores dopaminérgicos en pacientes con adicciones, cómo se puede hacer este vínculo, ¿no? Se hace un vínculo muy interesante porque resulta que los pacientes con obesidad, cuando ingieren alimentos altamente degustables, secretan más dopamina, ¿no? Y que pueden entonces estimular este tipo de receptores. Y además se distinguen en que la biodisponibilidad de los receptores en estos pacientes es menor, entonces requieren un mayor estímulo para poder tener una respuesta hedónica. Y eso es interesantísimo. Por eso la idea, bueno, la obesidad tendrá que ver con una disfunción mayor ahí, pues sí y no, porque hay otras situaciones que también lo influyen, ¿no? Sí y no, y a lo mejor no todos los pacientes con obesidad operan de la misma manera. Es un tema mórbidos, sí. Sí, es un tema muy complejo. Tengo una pregunta, la dejo yo para el final. Rocío, por favor, si hay más preguntas del chat. Sí, justo ahorita que les escuchaba hablar de artículos y de publicaciones, hay una pregunta sobre si en México se hace investigación al respecto de los trastornos por atracón como en otros países, doctor. Bueno, tenemos circunstancias particulares, ¿no? Si se refiere a otros países como los europeos o los países norteamericanos, pues evidentemente no, pues porque ahí hay mucho más recursos, ¿no? Disponibles para estudios que son muy caros, particularmente los genéticos requieren una población enorme
y muchas veces ni siquiera ellos en un solo centro pueden hacerlo, sino tienen que hacer consorcios, ¿no? De varios centros para poder llevar a cabo un estudio. Pero sí, en el instituto hemos trabajado factores genéticos, ¿no? Polimorfismos con la doctora, Camarena, Beatriz Camarena y su equipo, interesantes y con los recursos que tenemos, evidentemente, y que han logrado algunas publicaciones en pacientes con obesidad y en pacientes con trastornos alimentarios. Gracias. Doctor Esquivia. Bueno, veo que hay muchos comentarios en Facebook Live. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión. Es fabuloso escuchar al doctor Caballero, que tiene toda la experiencia para hablar de este tema, que tiene todo el conocimiento y sin duda es con toda esta experiencia, el manejo, el abordaje de estos pacientes en la clínica que el doctor coordinó durante muchos años en el instituto, pues ha dado una serie de habilidades a los especialistas que están ahí, que se han formado en esa clínica para el abordaje de esto, para manejar sobre cómo la disforia y cómo las emociones se vinculan con el alimento. Pero quiero yo preguntarle, doctor, ¿considera usted que se puede trasladar algunos elementos de este abordaje para los médicos generales, para el primer nivel de atención? Sí, claro. De hecho, estuvimos trabajando fuertemente hace algunos años con el gobierno del Distrito Federal para bajar estrategias a primer nivel. Sí, se puede trabajar el diagnóstico. El diagnóstico no es tan complicado, o sea, se puede hacer en primer nivel, incluso por médicos no psiquiatras, que tendrán que referir, a final de cuentas, a los pacientes a quienes si se les se les aplica psicoeducación y no responden a la psicoeducación, entonces ya podrían ser referidos a niveles superiores. Pero por supuesto que son padecimientos que se pueden detectar e iniciar un manejo psicoeducativo en el primer nivel de atención. Perfecto. De acuerdo, doctor, muchas gracias. No sé, Rocío, si hay alguna otra pregunta. Así es, doctor, muchos agradecimientos y felicitaciones al doctor Caballero desde el UNEM Papantla, Zacatlán, Ecatepec y Nueva Rosita, también del Hospital General Cesa, Colina, Ciudad Juárez, del Hospital General Acuña, del Instituto Politécnico Nacional, así como de la UNAM, el CISAME San Jerónimo, la Universidad Valle de Grijalva de Coatzacoalcos y el DIF Chimalhuacán, y de lugares como Nicolás Romero, Guaymas, Sonora e Hidalgo, doctora. Todos ellos, muchas gracias, y doctor, pues le hacen extensivas felicitaciones y agradecimiento por la manera en cómo abordó el tema. Pues muchas gracias, de verdad, y muchas gracias al doctor Esquivia. ¿Cómo se refiere a mí? No tengo todo el conocimiento, es solamente experiencia, eso sí, desde el 96 trabajando con ellos, y claro que si te dedicas a un campo por tantos años, pues lo puedes manejar ya con algún nivel, ¿no? de conocimiento, pero no, humildemente esto es un campo muy complejo, es un campo fascinante, es un campo en donde no puede un solo médico, por muy especializado que esté, manejar a un paciente. Se requiere de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Y todos tienen su función. El mismo paciente también, hay que buscarle pues el nivel en el que llega para poderlo llevar a una mejoría si se puede, pero hay casos en donde, cuando menos en el momento en el que se evalúa y se intenta un tratamiento, no podemos llevarlo a buen puerto y tenemos que esperar. Entonces es un campo que a veces es frustrante porque los pacientes, particularmente anoréxicos o bulímicos, no llegan por su cuenta, los trae la mamá o son enviados, ¿no? por la escuela, etcétera. Hay que trabajar mucho en esto y eso hace que a veces sea un poco ríspido, pero es extraordinariamente bonito. Y pues a eso dediqué todo mi desempeño aquí en el instituto. Espero estar todavía algún tiempo más, pero eso fue lo que me tocó a mí y seguirá después alguien más, ¿no? Trabajando aquí en esta noble y extraordinaria institución que es el Instituto Nacional de Psiquiatría.
Esperemos que por muchos años más, doctor, y es un gusto escucharlo siempre. Le agradecemos a todos los que se han conectado a esta transmisión y los invitamos a la última videoconferencia de este programa, Rocío. No sé si lo quieres tú anunciar, pedirles que nos pongan, por favor, en audiovisuales la imagen de nuestra próxima videoconferencia. La hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Sabemos que nos han estado viendo, que ha habido audiencia en todas estas sesiones que hemos tenido a lo largo de este año, que ha sido un año muy particular y por eso queremos hablar de este tema. Adelante, Rocío. Sí, doctor, la videoconferencia es sobre los alcances y nuevos retos de la educación continua para el personal de salud ante la pandemia por COVID-19. Esta estará a cargo justamente del personal del Departamento de Educación Continua a su cargo y tendrá efecto el lunes 21 de diciembre a las 10 de la mañana y los esperamos para que participen y nos hagan saber sus preguntas y sus inquietudes, doctor. Así es, presentaremos los programas educativos, los cursos que aún están en algunas plataformas en línea para que quienes no los han tomado, quienes desean conocer con mayor profundidad lo que está haciendo el instituto y lo que haremos el próximo año, nos contacten en esta videoconferencia el lunes 21 a través del Facebook Live del instituto. Muchas gracias a todos.